Il Signore El sia con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria En aquel tiempo, alla al ver que vista di ciò Jesús che había Gesù aveva resucitado a fatto, Lázaro, muchos de los ossia la judíos que habían risurrezione di ido a casa Lazzaro, de María creyeron credettero en in él. lui. Ma alcuni di loro Pero otros andarono dai fueron a farisei ver a los e fariseos y riferirono les loro contaron quello lo che que Gesù Jesús aveva había fatto. hecho. Allora i capi dei sacerdoti e i Entonces farisei los sumos sacerdotes y los riunirono il fariseos Sinedrio e convocaron a un dissero: consejo y dijeron: che cosa facciamo? ¿qué hacemos? Quest'uomo compie molti segni. Porque este hombre Se lo realiza lasciamo muchos continuare signos. così, Si lo tutti dejamos seguir así, crederanno in lui. todos creerán en Verranno i él, romani y los e romanos distruggeranno vendrán il nostro y tempio destruirán e la nuestro lugar nostra santo nazione. y nuestra nación. Ma uno di loro, Caifa, Pero uno de ellos, che era sommo llamado sacerdote Caifás, quell'anno, que era sumo sacerdote disse loro: aquel año, les dijo: voi non capite nulla. ustedes no Non comprenden vi rendete nada. conto che è ¿No conveniente les per parece noi preferible che un que un solo solo uomo hombre muoia per il muera por popolo el pueblo y no e perezca non vada in rovina la una nazione nación intera? entera? Questo però non lo disse da se No stesso, dijo eso por sí ma mismo, essendo sino sommo que sacerdote profetizó quell'anno, como sumo sacerdote profetizzò che Gesù que Jesús doveva morire per la debía nazione morir por la nación, e non soltanto per la y no nazione, solamente por la ma anche nación, per riunire insieme sino i también figli di para Dio congregar che en la erano unidad a dispersi. los hijos de Dios que estaban dispersos. Da quel giorno dunque decisero A di partir de ucciderlo. ese día entonces resolvieron que debían Gesù dunque matar non a entrava più Jesús. in pubblico tra i giudei, Por eso él no se mostraba más en ma da lì público si ritirò entre los nella regione judíos, vicino al deserto, sino que fue a una in una región città próxima chiamata al Efraim, desierto, a dove una ciudad rimase con i llamada discepoli. Efraín, y allí permaneció Era con sus vicina la discípulos. Pasqua dei Giudei e molti Como dalla se acercaba regione la salirono Pascua a de los judíos, Gerusalemme mucha gente prima de la della región Pasqua había subido a per Jerusalén purificarsi. para purificarse. Essi cercavano Gesù. Ellos buscaban a Stando nel Jesús tempio, y se decían dicevano tra unos loro: a otros en el templo: che ve ne pare? Non verrà ¿qué les alla parece? festa? ¿Vendrá a la fiesta o no? Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos che passavano cose strane porque ocurrían cosas nel paese. extrañas en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, che alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo era dejaron un estar, profeta, porque era battezzava un lì e profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente iba, c'erano altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato da vino Giovanni, este Jesús, señalado por Juan, e cominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, e la todo gente a capiva, hablar a la gente y la gente gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. un rivoluzionario, Este es un revolucionario pacifico. pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, questo llevaron a me non a piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me parece Così fra esto, no me loro gusta. Y así c'era entre questo ellos tema estaba este tema di conversazione, de conversación, di preoccupazione de pure, no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova.
para ponerlo a prueba. E sempre il Signore aveva Y una siempre risposta el chiara Señor tenía una respuesta clara, che a loro, dottori della legge, que non era ellos, venuta in mente, no? a ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la Quello di mente, quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos sarà maridos sposa? será esposa? E lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente, loro sono andati y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù, sabiduría de Jesús, e altre volte y sono otras andati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Por ejemplo, con esa volevano mujer lapidarla e adúltera Gesù le que disse querían chi lapidarle, y Jesús les di dijo, voi sia senza peccato, bueno, el que de ustedes esté sin getti la pecado, prima que la tire pietra, la no? primera piedra, ¿no? E dice il Vangelo che sono Y andati dice el Evangelio que se cominciando fueron dagli anziani, dai più anziani, comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento. humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, conversación "Ma dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo diciendo, non tenemos que vale". hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos tomarlo. Parla come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati perché engañar. neppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección sentito de Lázaro, oggi, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì Tantos a vedere judíos iban ahí a le verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, ma a Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le cose a ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e Pero riferirono algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù fariseos aveva fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron, vivono portando aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes ha fatto una riunione han hecho formale. una reunión formal. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere Y esto, una dicen, decisione. es muy peligroso, debemos tomar una decisión. Che cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo compie molti Este segni, hombre realiza ma non muchos sono signos. miracoli, Conocía los Se lo milagros. lasciamo continuare così, Si lo dejamos seguir tutti así, crederanno in todos lui, creerán en il él. popolo andrà O sea, el pueblo andará dietro di lui, detrás de él si staccherà di noi, y se irá de però nosotros, non era attaccato a loro. aunque el pueblo no estaba apegado a Verranno i ellos. romani e distruggeranno Vendrán il los nostro romanos tempio y e la destruirán nostra nazione. nuestro Questa templo y è nuestra una nación. parte delle verità. Esto tenía Ma un non poco de tutta. verdad, pero Era no poi una toda la verdad. giustificazione, no? Era más una Perché justificación, porque ellos avevano tenían, trovato un equilibrio con habían l'occupatore, encontrado lo odiavano un equilibrio con el invasor. romano. Odiaban al imperio Politicamente romano, pero avevano trovato un políticamente equilibrio. habían encontrado un equilibrio. E così parlavano fra loro. Y así hablaban entre Uno di ellos. loro, Caifa, Uno de ellos, il Caifás, più radicale, el más era radical, il sommo sacerdote. el sumo sacerdote, Non vi rendete conto che è conveniente per voi no se dan un solo cuenta uomo que es muoia conveniente per il que popolo muera un solo hombre por el e non pueblo vada in y rovina no la nazione perezca intera? la nación entera? Era il sommo sacerdote. Era el sumo sacerdote, Fa la proposta. es el que hace la propuesta. Facciamolo fuori. Saquémoslo fuera. E Giovanni dice questo però Y Juan non lo dice disse da se stesso. que él no lo decía por sí Essendo mismo, sommo sacerdote pero quell'anno siendo profetizzò sumo sacerdote aquel año che Gesù doveva profetizó morire que per la Jesús debía morir por la nación. nazione. E da quel giorno dunque Y desde aquel decisero día, di uccidere. entonces, decidieron matarlo. È stato un processo.
Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía, un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea. Crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los 3 pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en 3 pasos que ha hecho la tentación, el diablo en las personas de los doctores de la ley. Parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros. Ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida no según la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de la tentación en nosotros, este proceso que nos hace cambiar el corazón desde el bien hacia el mal, que nos lleva al camino que desciende, una cosa que crece lentamente y después contagia a otros y al final se justifica. Difícilmente vienen en nosotros las tentaciones con un golpe. El diablo es astuto y sabe tomar este camino. La misma la tomó para llegar a la condena de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en un pecado, en una caída, sí, tenemos que ir a pedir perdón al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero después, ¿cómo llegué a caer en esto? ¿Cómo inició este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién contagié? ¿Y cómo al final me justifiqué para caer? Siempre en la vida de Jesús y siempre para nosotros, las cosas que le han ocurrido a Jesús son cosas que nos ocurrirán a nosotros, las tentaciones, la justificación. La gente buena que está en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, y los malos, en el momento de la tentación, tratan de acercarse para hacer crecer la tentación. No nos olvidemos nunca,
siempre detrás de un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que comenzó desde pequeña, creció, que se contagió y al final encontró una justificación. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este conocimiento interior.